Hermanos, abran sus Biblias en Marcos. Vamos a entrar en contexto. Nuestro texto de hoy, como todos los textos de todos los domingos, el Señor los permite para bendecirnos y el de hoy no es una excepción. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 34. ¿Sí? Esto es una sección del Evangelio de Marcos donde se muestra claramente la divinidad de Jesús. Vemos la divinidad de Jesús, vemos que es manifestado el poder de Jesús, y desde el final del capítulo 4 hasta el final del capítulo 5, Marcos ha ordenado 4 relatos que demuestran el poder divino de Jesús. ¿Sí? Hemos visto el poder de Jesús, hemos visto que Jesús es el Señor. El primero de ellos fue cuando Jesús ordenó a la tormenta que se detuviera, y así se hizo. La tormenta entró en calma, ¿verdad? El segundo, luego vimos Jesús expulsando una gran cantidad de demonios. Eso lo vimos hace 8 días, ¿sí recuerdan? De un hombre y Dios, Jesús, ¿no? Dios mismo, con poder y autoridad, sacó esta cantidad de demonios de este hombre. Y ahora Jesús sanará a una mujer que ha estado sangrando durante 12 años sangrando esta mujer. Entonces, hoy vamos a ver este texto, y entonces Jesús resucitará también. Luego de esto, Jesús resucita a una niña de entre los muertos, ¿no? Todos estos pasos solamente nos llevan a conocer más a nuestro Señor, a nuestro Salvador, su poder, su señorío, su divinidad. Y hoy vamos a ver el primero de estos 2 últimos relatos. Esta mujer, yo sé que ustedes la han leído, la han escuchado. Esta mujer buscará a Jesús porque cree que si tan solo pudiera tocar su manto, seré sana. Esa era la fe y ese era el pensamiento que tenía esta mujer. Si tan solo yo toco el borde de su manto, seré sana. ¿Sí? Ella hace esto y al instante queda sana, ¿no? Entonces Jesús le dice: tu fe te ha curado. Tu fe ha curado, ¿no? Tu fe te ha sanado. Y en base a esto hemos titulado el sermón de hoy: Jesús sana. Jesús sana, y Jesús tiene el poder. Vamos a leer, hermanos, Marcos 5, versículo 21 al 34. ¿Ya lo tienen listo? Marcos 5, 21 al 34, perdón, 21 al 34. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella, para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo oprimían. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Amén. Vamos a entrar en contextos, hermanos. Hija, tu fe te ha sanado, ¿no? Lo último que leemos acá: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, ¿no? Esa paz que tanto anhelamos. Y dice Jesús: queda sana de tu aflicción, le dice Jesús al finalizar. Vete en paz y queda sana de tu aflicción.
Y solo el Señor tiene poder sobre estas cosas, porque podíamos ver anteriormente cómo Jesús tenía el poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, ¿verdad? Sobre la muerte. Y claramente vemos que solo el Señor tiene el poder sobre estas cosas, así que Jesús claramente es el Señor. La curación de la mujer que sangraba y la resurrección de la hija de entre los muertos tienen claramente, hermanos, como objetivo mostrarnos el poder de Jesús sobre nuestros mayores enemigos, ¿sí? Nuestros mayores enemigos, la enfermedad, la muerte, y el propósito de lo que acabamos de leer es mostrarnos el poder de Jesús. Mateo y Lucas también, en los libros de Mateo y Lucas también registran exactamente estos mismos eventos y ambos lo hacen con exactamente el mismo propósito, o sea, todos lo apuntan, estos dos relatos están unidos y nos muestran una verdad singular, y es que Jesús sana. En ese momento Jesús sana a esta mujer, y las escrituras están llenas de milagros de sanaciones. Ustedes saben que las escrituras están llenas de estos milagros que Jesús hace, así que para los cristianos muchas veces la pregunta no es ¿puede Jesús sanar? ¿Cierto? Hemos conocido a través de estos domingos el poder de Jesús, hemos estudiado y profundizado en esto, hemos examinado sobre Jesús, y la pregunta no es ¿puede Jesús sanar? Más bien la pregunta en cambio sería ¿qué sucede cuando Jesús no cura, cuando Jesús no sana? ¿Qué pasa cuando Jesús nos sana? ¿Sí? No sé de pronto cuál ha sido tu reacción cuando tú no has visto una respuesta o la respuesta que uno desearía. ¿Qué actitud tiene nuestro corazón cuando vemos que no ocurre lo que uno desea? ¿Qué han visto en sus corazones? ¿Cuál es la primera reacción que uno tiene? Cuando vemos que Jesús, como que uno siente como que Jesús no, de pronto se olvidó de mí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, muchas veces la reacción del corazón es el enojo. En el ser humano hay enojo, en el ser humano empieza a cuestionar a Dios, se empieza a cuestionar a Dios, se empieza a señalar a Dios. Muchas veces en el corazón del ser humano dicen, ¿por qué no, Señor, sanó? ¿Sí? Y esto me recuerda mucho a una situación que viví con mi madre, ¿no? En ciertas ocasiones yo les comentaba a ustedes que mi mamá pues, tuvo un cáncer, y leyendo, estudiando esta semana, cuando repasaba esta charla, esta predicación, me venía a la mente esos momentos que vivíamos con mi mamá. Y venían esta clase de pensamientos. ¿Por qué no, Señor? ¿Por qué no la sanaste? ¿No? ¿Por qué no vimos el milagro en mi mamá? ¿Sí? Acá había otra pregunta, y es ¿por qué para ellos sí, porque sí vemos milagros en otras personas y para mí no? ¿No? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde estás tú? Y todas estas clases de preguntas, yo pienso que en un 80-90% yo me las hice cuando Dios permitió que viviéramos lo de mi mamá. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Durante mucho tiempo sirviéndole al Señor en la iglesia y demás, y el corazón nos asaltaban estas actitudes, esos pensamientos. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde estás? Y cuando estamos enojados con Él significa que lo estamos juzgando, y eso debería ser un buen recordatorio para regresar a nuestro lugar apropiado, ¿no? A donde nosotros pertenecemos. Nosotros no solo vemos vagamente, pero Dios, Él es quien ve con claridad, ¿no? Ve con claridad nuestro pasado, presente y futuro. Nosotros solo conocemos una parte, pero Él es quien conoce en plenitud toda nuestra vida. Y no entendemos qué está pasando en su plan. Muchas veces todavía no sabemos para qué sirven estas cosas, por qué Dios permite lo que permite, ¿sí? Y vienen esa clase de actitudes contra nuestro buen Dios.
¿no? Y debemos recordar que cualquier sanación que Dios permita es todavía temporal, ¿no? La paga del pecado es muerte, Romanos 3:23. Todos somos pecadores, por eso todos moriremos, ¿cierto? Eso dice Romanos, y el pecado es la gran aflicción del ser humano. El pecado es esa gran aflicción que nos lleva al sepulcro. Después de la muerte viene el juicio de Dios, y después del juicio de Dios, ¿qué viene, hermanos? La condenación eterna. Entonces, la curación más importante que cada uno de nosotros necesita no es física, ¿cierto? Sino que es espiritual. La sanación espiritual nos pone en una relación correcta con Dios. Y por eso es que es tan necesaria una sanidad espiritual, una sanidad en nuestro corazón. Nuestros pecados son perdonados, pero muchas veces uno no lo entiende. Nuestras almas son limpias de injusticia y se nos da el don de la vida eterna. Y ese es el mayor milagro que un ser humano puede obtener. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que cuando nosotros, cuando el Señor nos llame, nuestra alma irá al cielo, ¿cierto? Cuando cerremos nuestros ojos en la tierra por última vez, abriremos los ojos para ver el rostro de Jesús en el cielo. Y significa que un día nuestro cuerpo resucitará. Cuando Jesús regrese, nuestro cuerpo resucitará entre los muertos, se perfeccionará por la eternidad. Ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más envejecimiento, no más lesiones, no más muerte, no más dolor. ¿Ustedes se imaginan? Por un instante podemos imaginarnos encontrarnos en esa condición donde ya no vamos a experimentar la enfermedad, la muerte, el dolor, todo lo que experimentamos aquí en la tierra, ¿verdad? Llegará un momento donde no vamos a experimentar estas cosas. Y esta curación es permanente, hermanos. La salvación es eterna, ¿verdad? Y es la resurrección la que debemos tener presente. Si Jesús viene antes de morir, ¿qué me pasará entonces? ¿Qué pasa si Jesús viene antes de morir, ¿verdad? Después que los muertos en Cristo resuciten, nosotros también resucitaremos, seremos atrapados en el aire con ellos, y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos glorificados y seremos hechos perfectos para la eternidad. Entonces aquí es donde uno se cuestiona qué es más importante, una sanidad física o una sanidad espiritual. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Significa eso que el Señor ya no nos va a sanar como lo hizo con esta mujer. O sea, significa que ya no vamos a ver más milagros físicos hoy en día como están registrados en la Biblia, ¿no? ¿Significa que el Señor ya no sana milagrosamente? No, esto no significa eso. El Señor lo sigue haciendo porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? El Señor puede proveer sanidad física en esta vida cuando Él quiera hacerlo, porque Él es Dios. Nosotros somos su creación, pero Él puede proveer sanidad física cuando Él quiera hacerlo. Precisamente hoy orábamos en nuestro momento de oración juntos por personas enfermas, ¿verdad? Y uno le pide al Señor, Señor, si es tu voluntad, no la conocemos, ¿cierto? No la conocemos, ¿cuál es su voluntad? Y a pesar de que puedan que sean conocidos, amigos, pero a uno le duele. O lo que hablábamos de este precandidato de nuestro país. Son situaciones difíciles. No las entendemos porque Dios las permite. No sabemos hacia dónde Dios quiere llevar al país, ¿no? A través de una situación así. Pero si Él quiere hacerlo, Él lo puede hacer. Pero el hecho es que a veces Él no lo hace. ¿Y cuál es la reacción del hombre? ¿No? Y aquí es cuando el hombre, como que su corazón se expresa, ¿no? Acá es donde el hombre como que desnuda su corazón y es manifiesto en la actitud de su corazón al ver que Dios no lo hace. El Señor ha permitido la enfermedad con un propósito. Muchas veces estas cosas humillan al hombre, ¿cierto? La enfermedad humilla al hombre, nos ponen de rodillas,
Vivimos nuestra vida pensando que siempre va a estar, ¿no?, bien, que nosotros tenemos el control. Pero, por ejemplo, esta mañana mis hermanos asustados escribiéndome, ¿no? Tembló y es el susto, es el miedo. Pero no sabemos el Señor en qué momento se manifestará. No es la naturaleza, ¿no? Es el Señor que lo permite todo. Y todas estas situaciones nos hacen buscarlo a Él. Nos ponen de rodillas, ponen nuestros rostros sobre la tierra, literalmente. Y estas cosas nos acercan a nuestro Creador. Nosotros somos su creación, Él es nuestro Creador. Que nunca se nos olvide eso, hermanos, porque nuestro corazón tiende a olvidarlo. Nuestro corazón tiende a creerse el Creador y Dios la creación. O sea, nuestro corazón se subleva. Y vemos acá y nos señalan la mayor curación que se necesita, todas estas enfermedades o situaciones que el ser humano puede enfrentar son señales de la mayor curación que necesita el ser humano, y es su salvación. El mayor milagro que tú necesitas, que yo necesito, es la salvación, es la sanidad en nuestros corazones. Ese debe ser nuestro objetivo, hermanos. Ese debe ser nuestro objetivo. Cuando la mujer que sangra dice, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. La palabra traducida sano es en realidad la palabra salvo o salva, salvado, ¿sí? En el original puede significar una curación física o una curación teológica. La mujer obviamente solo piensa en su cuerpo, que se sane su cuerpo, que quede libre. Llevaba 12 años. Aquí las mujeres pueden entender un poco eso. 12 años sufriendo eso. Y ella no estaba pensando en ser salvada para la eternidad. En ese momento ella quería solamente ser libre de esa aflicción de 12 años que tenía por esta enfermedad. Pero cuando Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, Jesús usa la misma palabra que ella usó. Hija, tu fe te ha sanado. Esa palabra de sanado es la misma que ella usó, que en el original es tu fe te ha salvado. Y aquí es impresionante, y aquí podemos entender cuál es la mayor necesidad del ser humano, hermanos. Es nuestra salvación. Tu fe te ha salvado. Ella iba por una sanidad física. Y esto le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Jesús ya fue muy claro al decir que sus milagros de curación ilustran el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Marcos 2:10 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Jesús le dice al paralítico, levántate y anda. Y lo que la mujer recibió fue mucho más de lo que ella esperaba. ¿Ella qué esperaba? Solamente quedar libre de su azote del flujo de sangre, ¿cierto? Ella solamente esperaba eso por parte de Jesús, pero Jesús le dio mucho más, infinitamente mucho más, ¿sí? Ella buscó sanación solo para su cuerpo, pero Jesús sanó, ¿qué sanó ella? Su alma, hermanos. Entonces, ser salvos por la fe en Cristo es nuestra mayor necesidad. Yo pienso que esa debe ser con lo que debemos salir de este lugar hoy. Ser salvos por la fe en Cristo Jesús es nuestra mayor necesidad. Es lo que más necesitamos. Y es el mayor milagro que jamás podría ocurrir en el corazón del ser humano. Jesús sufrió mucho por nuestra salvación, sabemos esto. Soportó muchas aflicciones en el camino a la cruz, fue golpeado y azotado, la corona de espinas fue presionada en su frente, fue ridiculizado, fue insultado, escupido, golpeado, clavado en la cruz, de pies, de manos. Y allí, en aquella cruz, Jesús sangró por nuestros pecados. La última gota de su sangre fue derramada. Fue colgado en el sepulcro y 3 días después resucitó entre los muertos. Jesús fue a la cruz tanto por ti y por mí. Y también como por esta mujer también fue. Y es verdaderamente porque a través de sus llagas, nosotros somos curados.
Entonces, con esto en mente, hermanos, veamos más de cerca lo que le ocurrió a esta mujer. Ya con esto, como con esta pequeña introducción, pues no tan pequeña, pero con esta introducción vamos a dar inicio. Amén, hermanos. ¿Sí están conmigo? Ok. Versículo 21. Vayan conmigo al versículo 21. Aquí se nos dice que Jesús había pasado de nuevo al otro lado y una gran multitud se reunía alrededor de él junto al mar, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es información de conexión. En la sección anterior Jesús había estado enseñando a una gran multitud junto al mar de Galilea, luego llevó a sus discípulos al otro lado del mar, hacia el lado oriental. Fue entonces cuando Jesús calmó la tormenta, fue cuando estudiamos el domingo pasado, cuando él calmó la tormenta. Luego se encontró con el hombre poseído por el demonio en Gadara, y ahora han regresado al punto de partida y una gran multitud, siguen las multitudes, sigue nuevamente acá Jesús siendo oprimido por las multitudes, ¿cierto? Un trabajo titánico por parte de nuestro Salvador, y se ha reunido nuevamente alrededor de Jesús. En el versículo 22, aquí ustedes pueden ver en versículo 22 y 23, entonces este hombre llamado Jairo viene a Jesús, ¿sí? Y este es un padre desesperado cuya hijita está al borde de la muerte. Ella solo tiene 12 años, ella está gravemente enferma y Lucas, en el libro de Lucas, añade el detalle de que esta era su única hija. Era la única. Entonces, aquí hay más, ¿no? Una mayor preocupación de su padre, porque es su única hija. En Lucas 8:42 encontramos este relato por parte de Lucas, y quizás nos podamos identificar un poco con este hombre. Los que somos aquí padres, tenemos, quizás hemos tenido a nuestros hijos enfermos, ¿sí? Tan enfermos, quizás en algún momento los hemos tenido tan enfermos que hemos pensado que pueden ocurrirles algo, ¿no? Quizás morir, y se nos pasan toda esta clase de pensamientos en situaciones difíciles, duras, y Jesús le dice acá, Jairo, perdón, es un oficial de la sinagoga, un oficial de la sinagoga es como un anciano, digamos, Jairo tenía un lugar de prestigio, ¿no? Todos lo conocían. La sinagoga para el judío es como la iglesia para nosotros hoy en día, y se trataba de laicos que cuidaban el edificio y dirigían los servicios religiosos en general, y esta era una posición respetada. Jairo era respetado, Jairo tenía un estatus, ¿verdad? Pero a pesar de ser un hombre muy respetado, Jairo se acerca a Jesús, a pesar de él no le importó su estatus, no le importó el nivel que él tenía. Jairo se acerca a Jesús con humildad. Era su única hija, ¿verdad? Era su única hija, a él no le importó el cargo que él tenía. Él se acerca con humildad y Jairo honró a Jesús, se postró a sus pies. Jairo pidió misericordia, rogándole a Jesús, y Jairo expresó su fe. Pongas las manos sobre ella para que se sane y viva. Eso fue lo que hizo Jairo, ¿sí? Entonces ahora aquí queremos señalar que debemos acercarnos al Señor de esta misma manera, que quizás muchas veces no pasa igual. Muchas veces nos acercamos exigiéndole al Señor, reclamándole, cuestionando su voluntad, cuestionando cómo se mueve Él, cuestionando sus propósitos. Pero Jairo se acercó con humildad. Entonces, de esta manera es como debemos acercarnos al Señor, pero esta no es una receta para la curación, esto no es unos pasos mágicos para obtener la sanidad, ¿no? Esta no es una fórmula a seguir para obtener un resultado específico de Jesús. Sabemos que Jairo le pide a Jesús que sane a su hija, y sabemos que Jesús sanará la hija de Jairo. Pero como también sabemos, muchos creyentes se han acercado a Jesús exactamente de la misma manera, y aún así han visto a un ser querido sufrir una enfermedad o morir. Hemos conocido casos. ¿Cuántos conocen casos aquí de pronto de familiares o amigos que conocen al Señor, se acercan al Señor, ¿no?
rogándole por un familiar, por un amigo, y resulta que el desenlace fue la muerte. También lo sabemos. Santiago dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Eso está en Santiago 5, 14. Y muchas veces, el pastor esta mañana mencionaba que muchas veces al pastor y al pastor Jim también le hacen esta clase de peticiones. Pastor, por favor, puede, digamos, como orar por estas personas que están padeciendo alguna enfermedad. Y muchas veces nosotros nos acercamos al Señor rogando, si es tu voluntad, por favor, sana a esta persona. Esas son nuestras oraciones. Señor, sabemos que tú puedes sanar, pero no sabemos qué deseas hacer en esta situación. Muchas veces cuando se acercan a los pastores, por favor oren por esas personas, esta es la oración que normalmente nosotros también elevamos. Señor, si es tu voluntad, ¿no? Por favor sana a esta persona. Sabemos que tú puedes sanarla, Señor. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Sabemos que tú la puedes sanar, pero que se haga tu voluntad. Es la voluntad del Señor sanar en algunas situaciones, proporcionar sanidad inmediata. Y es su voluntad en otras situaciones proporcionar sanidad definitiva. Debemos confiar en que el Señor siempre hace lo correcto, hermanos. Confiemos en ello. Confiemos que el Señor hace lo correcto. A pesar del sufrimiento, el Señor hace lo correcto. El Señor hace lo correcto. Y como suele ocurrir cuando ocurre algo emocionante, hay un buen número de personas que quieren verlo, a Jesús. Hay una gran multitud que seguía a Jesús, ¿cierto? Y son tantas las personas que se aglomeran contra Él, lo oprimen a Él. Vamos a pasar al versículo 24. Jesús fue con Él y una gran multitud, dice que le seguía y lo oprimía. El versículo 25 nos dice enseguida que luego que Él estaba entre la multitud, esta mujer que hacía 12 años sufría de hemorragia. Esto sería como un sangrado, ¿no? Femenino, como una menstruación constante que nunca termina. El sufrimiento de esta mujer era bastante agudo, hermanos. Y esto sería bastante malo y difícil, ¿no? Para cualquier mujer. A la mujer se le quita la fuerza, provoca dolor constante de abdomen, de cabeza, posible anemia, ¿no? En este momento tenemos una amiga que está pasando por una situación difícil, hormonal, y los médicos ya le están haciendo transfusión de sangre, porque hay una posible anemia allí, ¿verdad? Por tanta pérdida de sangre. Y esta mujer estaba sufriendo hacía 12 años. Entonces ustedes podemos imaginarnos la magnitud de esta enfermedad, ¿no? Pero esto es particularmente difícil también socialmente hablándolo. Para una mujer judía esto era difícil también. Bajo las leyes de Moisés esta condición la hacía como inmunda. Era inmunda. Y si toca a otras personas, eso también los hacía inmundos a las otras personas. Es decir, esta mujer, si se sentaba en esa silla, nadie más se podía luego después sentar en esa silla, ¿verdad? Porque ella estaba inmunda. Era la condición, ¿no? Era difícil para la mujer judía, bajo las leyes de Moisés, esta condición. Y hay muchos aspectos de la sociedad de los que está aislada. Esta mujer tenía que estar aislada porque era inmunda. ¿Sí? Ella no podía ir a la sinagoga ni al templo. Estaba totalmente como relegada, ¿no? Entonces ella no puede salir en público. Y el versículo 26 acá nos dice que ella había sufrido mucho y entonces nos enteramos de que ella estaba buscando una cura. Obviamente, ¿sí? Ella busca una cura, ella sufrió mucho a manos de muchos médicos. Y eso también me hacía recordar un poco cuando viví mi situación con mi mamá,
¿no? Con mis hermanos fue tanto la angustia que buscábamos un médico, invertimos cierta cantidad de dinero, bastante dinero en médicos, en especialistas. De hecho, recuerdo que hasta una persona nos estafó porque nos vendió, pues uno en medio de su angustia y de su preocupación, viendo a la mamá así, le compramos a él un medicamento, ¿no? Supuestamente que curaba y resulta que nos había estafado y nos robó en medio del sufrimiento que estábamos viviendo. Lo mismo le sucedió a esta mujer. Sufrió mucho a mano de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Pero en lugar de mejorar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa mujer? Empeoró. ¿Sí? Y quizá tú te puedas identificar con esta mujer. Ella llevaba mucho tiempo sufriendo, ella ha pasado por muchos tratamientos difíciles. Ella gastó todo lo que tenía tratando de mejorar su condición, pero en cambio esto empeoró. Y este relato sirve para mostrarnos algunas cosas. Tres observaciones. Primero, la atención médica puede ser costosa, ¿cierto? Se puede gastar mucho dinero en atención médica y eso pues no es nada nuevo. Segundo, demuestra que los médicos no siempre pueden garantizar la cura. El médico puede aplicar el vendaje, el médico puede realizar la cirugía, el médico puede recetar los medicamentos, pero ¿quién es el que cura y sana? ¿Quién es el único que lo hace? El Señor, ¿verdad? Y sabemos que es lamentable que muchas veces las personas se dedican a buscar médicos y medicinas antes de recurrir a Cristo. Y no está mal de ir al médico, ¿no? No me malinterpreten, no está mal, ¿verdad? Dios dio la sabiduría al hombre para la ciencia y la medicina. Y no está mal tener tratamientos médicos, pero tenemos que recordar también, hermanos, de dónde proviene realmente la curación, de dónde proviene realmente el poder. No es de los médicos, no es de la ciencia, el poder viene del Señor. Amén. Y en esta situación, los tratamientos no hicieron nada, en esta mujer los tratamientos no hicieron nada por esta mujer, no hicieron nada por la enfermedad, al contrario, esta enfermedad progresó, empeoró y los tratamientos contribuyeron a su deterioro. No sabemos cuál era, pero Lucas, que era médico, ustedes saben que Lucas era médico, nos dice que lo que tenía esta mujer no podía ser curado. En Lucas 8:43 dice que lo que esta mujer padecía no podía ser curado. Tercero, vemos que a veces Dios usa estas cosas para llevarnos a Jesús. Y esta es la lección más importante que debemos aprender y con la que debemos salir de este lugar. Fue un viaje largo y doloroso para esta mujer, 12 años, ¿verdad? Largo, bastante largo, pero finalmente la había llevado a este momento. 12 años y este era como el momento crucial de la vida de esta mujer. Versículo 27, vemos acá que cuando ella oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud. Háganse en ustedes la imagen, hermanos, multitudes de personas oprimiendo a Jesús, empujando a Jesús, ¿verdad? Y entre la multitud, ella esforzándose, la gente la reconocía, quizás de pronto la gente la rechazó, la empujó, la golpeó, porque la gente sabía que ella era inmunda, ¿verdad? En el versículo 18 decía, porque esta mujer decía, si tan solo toco sus ropas, yo sanaré. Al instante, en el versículo 29, al instante cesó el flujo de su sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Ese es el poder de nuestro Señor. Y aquí queremos observar algunas cosas. Ella se acercó a Jesús, ¿sí? Ella se acercó a Jesús, pero se acercó por detrás porque no se suponía que estuviera pues, en una multitud como esta, que era pues, una multitud, muchas personas, y vamos a recordar que su flujo de sangre la hacía impura y también contaminaba a cualquiera que podía tocar, ¿no? Que tuviera contacto con ella. Ella no puede hacer en público su problema, ella no podía gritar a Jesús y hacerlo público,
porque lo que le esperaba pues eran más problemas, ¿no? Todos sabían que ella era una mujer inmunda y ella solo quiere tocar el manto de Jesús sin que nadie se dé cuenta y luego irse, ¿no? Escabullirse, ¿no? Entre la multitud. Y lo otro que vemos acá es que en aquellos días existía la idea errónea de que tocar la ropa de un profeta o de una persona santa podía proporcionar cura. Porque ella decía, si puedo tocar su manto, yo voy a curar, yo me voy a sanar. Entonces, no tenemos ninguna razón basada en esto para poner la fe en objetos especiales. O sea, basado en eso no podemos decir, o sea que yo debo poner mi fe en ciertos objetos santos, ¿no? Como hoy en día vemos, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado sobre el pañuelo santo? ¿Se han escuchado el pañuelo santo? ¿Cierto que sí? Y hoy en día la gente deposita su fe en eso, en el pañuelo santo, en la persona santa, en el agua bendita también, ¿no? Vemos que usan y depositan su fe en estas cosas. El poder de curar no existe ni en la ropa ni en ningún otro objeto, solo existe dentro de Dios, dentro del poder de Dios. Entonces, sin embargo, esta mujer sí tocó el manto de Jesús y fue sanada, y el Señor sanó a las personas que había tocado. Vemos, por ejemplo, vemos unos ejemplos en Hechos 19:12. El Señor sanó a las personas que habían tocado los pañuelos y delantales de trabajo que usaba Pablo, por ejemplo. En Hechos 5:15 fueron sanados los que vinieron esperando que la sombra de Pedro cayera sobre ellos y se sanaban. Entonces, ¿qué debemos decir sobre esto? Una vez más, el Señor es el Señor quien sana, ¿cierto? No los objetos ni las sombras. Pero Dios parece complacerse en encontrarse con las personas donde están, ¿sí? Dios organiza todo, ¿no? Y esta mujer se encontró en ese momento con Jesús, y esto pues no nos debe sorprender, porque Jesús sale al encuentro de cada uno de nosotros allí donde estamos. En nuestra condición, Él sale a nuestro encuentro, en la condición en la que estamos. Y esta mujer tenía una noción equivocada acerca de cómo sería sanada, pero estaba basada en su creencia de que Jesús podía sanarla, de lo que había escuchado de Jesús. Y tercero, vemos que la curación fue un milagro. Sabemos que fue un milagro porque esto sucedió inmediatamente. Tan pronto esta mujer tocó su manto, ¿qué sucedió, hermanos? Inmediatamente se sanó, ¿cierto? El flujo de su sangre se secó inmediatamente. Y esto vino acompañado de una sensación interna de sanación. Estoy sana, ¿no? Esta mujer fue inmediatamente sana, y una lección que aprendemos es que cuando Dios sana milagrosamente siempre es inmediato, y Él es perfecto en lo que Él hace. Él es perfecto y Él es inmediato. Él tiene sus tiempos, ¿verdad? Y cuando lo hace perfecto. Y podemos relacionar esto con la salvación, que también es inmediata y perfecta. La salvación que tú y yo tenemos es inmediata y perfecta. Así como recibió esta mujer su sanidad, inmediata y perfecta. Y lo que Dios está haciendo con ustedes, conmigo, en nuestros corazones, es perfecto y es inmediato. Día a día estamos conociendo al Señor, y día a día estamos viviendo nuestro cristianismo en fe hacia Cristo Jesús. Cuando tú te vuelves a Cristo con fe, eres inmediatamente y completamente salvo. Cuando tú depositas tu fe en Cristo, somos inmediatamente y completamente salvos. En el momento de la fe salvadora, tus pecados son perdonados, hermanos. Somos declarados justos por Dios, instantáneamente introducidos a una nueva familia. Nosotros ya pertenecemos a una nueva familia, ¿cierto? Y eso nunca va a cambiar. Además, cuando recibimos a Cristo, al igual que esta mujer, sentirás una fuerte sensación interior de sanación y calma. Cuando conocemos a Cristo, hermanos, y depositamos nuestra fe en Él, hay una sensación interna de sanación y de calma. En otras palabras, sabrás qué ha sucedido, sabrás que Cristo está haciendo algo en tu corazón. ¿Cuántos creen que Cristo está haciendo algo en sus corazones? ¿Cierto que sí? Cristo está haciendo algo en nosotros. Pasemos al versículo 30.
versículo 30 y 31. Jesús sabe que ha salido poder de él y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mis ropas? ¿Cierto? El versículo 31, los discípulos de Jesús piensan que esta es una pregunta ridícula. ¿Sí? Maestro, hay tanta gente, ¿cierto? Oprimiéndote, hay tanta gente a tu alrededor y estás bromeando, ¿no? Ellos como que lo hacen de una manera impertinente, burlándose. ¿Es en serio, Jesús? ¿Tú estás preguntando eso? Y en el versículo 32 podemos ver que Jesús gentilmente pasó por alto la impertinencia de los discípulos, porque fue impertinente, ¿verdad? Los discípulos preguntando quién, pues Jesús, todo el mundo te está tocando y tú preguntas quién te toca. Y Jesús simplemente miraba a su alrededor para ver a la mujer. Jesús estaba en lo que estaba, ¿cierto? El corazón de Jesús es como un radar, ¿verdad? Y él sabe que una mujer lo ha tocado con fe. Muchos lo estaban tocando, muchos lo estaban oprimiendo, pero solamente una mujer la tocó con fe. Esa es la fe que tú y yo necesitamos, hermanos. Y esa puede ser una buena lección para algunos de nosotros porque no siempre tienes que responder a las cosas irrespetuosas que la gente muchas veces nos dice, ¿no? Pero nuestra reacción es diferente, nuestra reacción es de responder, de imponer nuestra justicia, ¿no? Y muchas veces simplemente necesitamos pasar por alto lo que otros nos dicen. Los discípulos se burlaron de Jesús. Sus discípulos le dijeron, Jesús, pero ¿es en serio? Pues todo el mundo le toca, ¿por qué pregunta eso? Pero Jesús sabía que alguien la tocó con fe. Y Jesús pasó por alto esta participación de los discípulos, la paciencia de Jesús, ¿no? Y en lugar de crear un problema, él estaba buscando el objetivo, que era la mujer que lo tocó con fe. Algunos preguntan, ¿cómo es que Jesús no sabía quién lo había tocado? ¿No? Si él es Dios, ¿cómo no lo va a saber? ¿No? Jesús era Dios y él está preguntando quién me tocó. ¿Cómo así que no lo sabe? Y aquí no creemos que se trate de que Jesús no supiera quién lo había tocado. Él sabía quién lo tocó. Lo que podemos ver acá es que se trata de que Jesús le da a la mujer la oportunidad de presentarse y de confesar, ¿no? Jesús le da la oportunidad porque Jesús sabía quién la había tocado. Entonces encontramos en las Escrituras una y otra vez que el Señor a menudo nos hace preguntas cuyas respuestas Él ya sabe. Él ya sabe, hermanos. Las preguntas no son para su beneficio, las preguntas son para nuestro beneficio. Es para que vengamos a Él y seamos honestos con Él y hablemos con Él. Una gran tragedia para muchos cristianos es que todavía tratamos de mantener cosas en secreto. Y esto no sé, para mí de pronto los hombres somos más en ese sentido, nos guardamos mucho las cosas, ¿no? De pronto a las mujeres sí les gusta hablar, ¿verdad? Pero nosotros los hombres, mi esposa dice que hablar y llorar. Pero nosotros los hombres también como que guardamos mucho las cosas, ¿no? Y poco expresamos, poco decimos. Y una gran tragedia, vuelvo y digo, para muchos cristianos es que todavía tratamos de mantener cosas en secreto con el Señor y no las decimos. No somos honestos con Él y actuamos como si Él no supiera de lo que hay dentro de nuestro propio corazón, ¿no? Ocultamos cosas que deberíamos confesar y vivimos en esclavitud. Podemos vivir años con cosas ocultas que no le confesamos a Él y creemos que Él no las sabe. Y se nos olvida que Él es el Dios omnipotente, omnipresente, ¿verdad? Versículos 33 y 34. Pasen conmigo acá. Dice, esta mujer se volvió hacia Jesús. Dice que esta mujer, cuando tocó el manto, como que ella ya iba a seguir su camino, pero se volvió hacia Jesús y le dijo toda la verdad. Sacó ese secreto de su corazón, ¿no? Lo expuso ante Jesús, lo confesó. Entonces Jesús le responde, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y aquí hay cosas para resaltar muy importantes. Primero, la mujer tiene miedo, ella vino con temor y temblores, y esto es porque ella sabe lo que ha pasado, su flujo se secó, hermanos, y para ella
pero pues digamos que ella no sabe que lo que va a hacer Jesús y por eso tiene miedo, y el miedo es una reacción muy normal cuando nos enfrentamos a lo desconocido, pero también es una reacción muy normal cuando estamos arrepentidos, el miedo, ¿verdad? Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, dice Filipenses 2:12. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. El temor y el temblor vienen de saber que Dios está obrando en nosotros. Y eso va de la mano con el hecho de saber que hemos actuado mal. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, también dice la palabra. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, porque nos pone en la postura correcta delante de Dios. Nos pone en la posición correcta delante de Dios. Postrarnos delante de Él y confesar ante nuestro Creador. Y segundo, la mujer confesó. Y algo que notarán es que ella le dijo a Jesús toda la verdad. Ella confesó. Sacó ese secreto, ¿verdad? De 12 años que tenía tan escondido, ¿no? Tenía tan escondido producto de tanto rechazo de la gente, producto de tanta discriminación que ella tenía. Ella sacó ese secreto y se lo contó a Jesús. Y una verdad parcial no es mejor que una mentira, porque una verdad parcial todavía esconde algo. No es toda la verdad, pero ella decidió contar toda la verdad. Si vamos a vivir en libertad en Cristo, que hemos obtenido en Cristo, debemos estar dispuestos a contarle todo a Jesús. Cuando tú entres en oración, hermanos, allá en tu hogar o cuando vengas aquí a la iglesia, acostumbrémonos a entender y entendamos que Jesús lo sabe ya, todo de nosotros. Pero Él está buscando la oportunidad de que nosotros confesemos. Y finalmente Cristo la aceptó. Él no la castigó, Él la aceptó. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiar toda la maldad. Jesús quería que ella supiera que no era superstición lo de su vestimenta y no fue nada más que lo que la curó a ella, sino que fue su fe lo que la sanó. ¿Con qué frecuencia debemos recordar esto, hermanos? Que Cristo nos ha aceptado y podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza. Debemos acercarnos a Cristo con confianza. Ahora queremos entender claramente que esta mujer fue sanada físicamente y fue de manera milagrosa. Pero como mencionamos antes, aquí está ocurriendo algo más que solo curación física. Jesús ya dejó claro, hermanos, que sus milagros de curación son una representación visual del Evangelio. Entonces hay algunas cosas para observar. Ella usó el término sanada, ¿cierto? Aquí está el término fue sana para referirse a la curación de su cuerpo. Jesús usa el término sanada para significar que significa la curación de su cuerpo y de su alma. Y Jesús le da la bendición, ve en paz, ¿cierto? Le dice, ve en paz, vete en paz. Y esta es una despedida judía normal, pero también indica plenitud y paz con Dios. Y es el equivalente a shalom, ¿no? Ve en paz. Y Jesús la llama hija, no mujer. Ella la llama hija. Entonces Él le dice, queda sana de tu aflicción, y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. La fe es creer en lo invisible. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La fe es el medio por el cual somos salvos, hermanos. Amén. La fe en Cristo es lo que nos da paz con Dios. La fe en Cristo. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es la fe una acción positiva tomada con confianza en el Señor, tal como lo hizo esta mujer al acudir a Jesús. Es la misma fe que Dios espera en nosotros, es una acción positiva tomada en confianza a Jesús. Y ella ahora ha sido sanada porque ahora tiene una relación correcta con Dios. Jesús la despidió, ve en paz, ¿no? Había ya paz, había una relación correcta, una relación de paz con Dios. Fue salva. ¿Sabes? Hay muchas cosas que podemos querer de Dios en esta vida, pero nuestra necesidad más importante es la salvación eterna.
Podemos necesitar muchas cosas, ¿no? Y angustiarnos por muchas cosas. Pero lo que más necesitamos y lo más importante es nuestra salvación. Si el Señor nos ha salvado, el mayor milagro posible ya ha ocurrido en nuestras vidas. Si tú ya has depositado la fe en Cristo, tus pecados han sido perdonados, puedes acercarte a Él con confianza. Has sido declarado justo ante Dios y un día Él te convertirá en todo lo que Él ha dicho que tú eres. Entonces, si te has vuelto a Cristo con arrepentimiento y fe, no dudemos, hermanos. Ni por un segundo no dudemos de lo que ha sucedido en nuestras vidas. No lo dudemos. Acerquémonos con confianza. Hay mucho cristianismo donde no hay una confianza con el Señor, donde aún hay temores y hay muchos secretos, ¿no? Hemos recibido el mejor regalo. Todavía pasarán muchas cosas en nuestras vidas. Muchas de ellas van a suceder situaciones difíciles, incómodas, pero tenemos esta esperanza como un ancla para nuestras almas. La confianza y la fe en Cristo Jesús. Ahora, para concluir, voy a recordarles lo que le pasó a la mujer. Ella tenía miedo, ella confesó y por último Jesús la aceptó. Yo pienso que ese es los 3 pasos que todos aquí hemos vivido en algún momento en nuestro cristianismo, ¿cierto? Experimentamos miedo, llegamos a un momento donde confesamos y también hay ese momento donde Jesús nos acepta. Estamos hoy acá, hermanos, y si tú estás hoy acá y nunca antes te has acercado a Jesús, yo te animo a que lo hagas ahora. La mayor necesidad de cada uno de nosotros, vuelvo y lo repito, y con lo que debemos salirnos de acá, nuestra mayor necesidad de cada uno de nosotros es estar correctamente relacionados con Cristo. Esa es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad no es dinero, nuestra mayor necesidad no es poder, nuestra mayor necesidad no es alguna sanidad, nuestra mayor necesidad es estar con Cristo, es la salvación de nuestra alma. Él vino por cada uno de nosotros y por cualquier otra persona en esta sala, Él también lo hizo. Si Él hoy te ha mostrado esa sencilla realidad de que eres un pecador, sin Jesús seremos juzgados por nuestros pecados y iremos a la condenación. Pero hoy te animamos a que te vuelvas a Él. Amén. Pongámonos en pie, por favor.